Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Búscanos como @tertulias gastronómicas el podcast en Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Suscríbete y dale like. Sé parte de nuestra comunidad barroca. Hola a todos, bienvenidos a Tertulias Gastronómicas, un podcast donde platicamos de gastronomía, su entorno, significado, rituales, evolución y uno que otro chisme. Yo soy Viridiana Pantoja y yo soy Ingrid Miller. Y juntas nos echaremos una tertulia gastronómica. ¿Cómo estás, amiga? Bien, pero no golpees el micrófono. Ay, ya vamos a empezar con problemas, maldita sea. Está bien, me voy a hacer más para atrás. Es que, amiga, como traemos toda la producción y todo, ya cada vez me siento así como que no me puedo mover porque... Ya cómprame una mesa más grande. Ya cámbiame de lugar, ¿no? Ok, amiga, ¿cómo estás esta semana? Súper feliz. Bueno, ¿Sí? Yo siempre ando feliz, ¿verdad? Sí, amiga, te pachequeas bien seguido. Unos alcoholes antes de empezar el estudio. Salud, por cierto, salud. Salud a todas las personas que nos escuchan. Y bueno, nuestro segundo episodio ya con camaritas, amiga. ¿Es correcto? Ya hoy sí me peiné, ya así como que me pasé la plancha para no salir tan de doña. No, es que el episodio pasado sí traía colita y así. Venía llegando así de hacer el mercado, ya sabes, ¿no? Entonces llegué así. Por eso. Desarreglada. Venía de marchante. No, sí, venía de marchante. Pero bueno, amiga, ¿a quién tenemos el día de hoy como invitada? Sí, no es un espejismo lo que ven aquí. ¿Y esa quién es? Es nuestra amiguísima, la chef Marcela Olanes Ávila, que nos acompaña el día de hoy. Regresa, porque si ustedes no lo saben, bueno, cuando nosotros hicimos el episodio de Alfeñiques, que era cuando todavía no teníamos las cámaras, pues la voz hermosa y melodiosa, sensualona y melodiosa que ustedes escuchan es de Marce. Correcto. Y entonces hoy se digna a venir a nuestro podcast, viene desembarcada de la Ciudad de México, bueno, no desembarcada, llegando de Chilangolandia. Decide ella compartir aquí su tiempo con nosotras y bueno, la volvimos a convencer para que nos viniera a echar más más chisme, porque el tema que traes es súper especial, ¿no? Bien interesante. Sí. Pues a mí me gusta, no sé a los demás. Para mí se me hace interesante, apasionante y demás. Y pues bueno, yo les voy a hablar de cómo llantaban en la Edad Media. Órale. ¿A qué te suena, amiga? No sé, me suena como a llanta, pero en esa época no había, entonces no. Bueno, a mí todo me suena a llanta porque ya ves la lonja y así, entonces todo me da ese tema. Por ahí. Sí, por ahí. Por ahí la lonja, pero... Entonces, pues vamos a darle, ¿vale? Correcto. Bien, Marce, pues entonces, introdúcenos en el tema. Sí, bueno, primero voy a hacerle mención a tu público, que estoy muy nerviosa porque hay cámaras y la vez pasada no había, y no me gustan las cámaras, pero bueno, salud. Que no se vea. Salud. Esto es solo para agarrar valor, compañeros. Bueno, vamos a empezar justo por decir que es llantar, ¿no? Que no tiene que ver con las llantas, sino que es esta palabra que ya no se ocupa, que se refiere a comer. Ok. Comer es un acto que ustedes saben que no nada más es biológico, ¿no? O sea, no nada más apela a esta necesidad de comer para no morirse, sino pues tiene todo un ambiente social alrededor que nos va marcando y que pues muchas tradiciones que tenemos son bien medievales, ¿no? ¿Todavía? Sí, comportamientos, ideologías y formas palabras. Súper medieval. Sí, claro. Raíces. Claro. Cada vez más en desuso, ¿no? Yo me acuerdo cuando le andaba viendo el título de mi libro, que decía, es que le voy a poner los yantares. Todo el mundo me decía, ¿qué es eso? Y yo, pues lean. Bola de ignorantes. ¿no? Pues es que justo no hay que perder esas palabras. Tenemos un idioma bien bonito como para estar reduciéndole a un ciento de palabras. Aparte de una palabra y con tantos sinónimos, ¿no? Claro. No nada más te deja el diccionario, no nada más te deja la oportunidad de usar una.
en un párrafo puedes lucirte con 20 distintas, ¿no? Sí. Como el epílogo tamalero Ujú. que hicimos. No lo han sacado, entonces. No, Sí, está en Patreon. está en Patreon. Es contenido adicional de Ah, Patreon. Por Sí, eso amiga. no. Pero cuando no- estuvimos justamente buscando cómo le poníamos, Ujú, dijimos, ¿Qué "Híjole, palabra? este catálogo está muy ya quemado, ¿no?" ujú. Y pues a buscar. Y además es una palabra complicada, Sí. catálogo, ¿no? O sea, Sí, se como de puede. Avon, ¿no? Ándale, Sí, catálogo de de Jafra. Avon. De Jafra, Bueno, pero exacto. también epítome, sí está así también como de. Ay. Mejor no lo veo, ¿no? Sabrá Dios que tenga. No vaya a salir ahí. O, sí, o bien vienen con fotos o nada más son las letras. O rascahuele, ¿no? Ándale. Epítome tamalero rascahuele. Oye, pues qué moderno, ¿no? Sí. Oprime la El sacahuil le rascas y. Ay, huele a hierbas. Oye, esa es una muy buena idea, ¿eh? No, amiga, que estar comprando estampitas de eso, ¿no? Así como antes. No, pero o sea, Me imagínate. huele a tamal. Pues no está mal, pero sí algunas, no sé, especias, por ejemplo, ¿no? A unas hierbitas, sí, Ajá, sí, sí, claro, chame, chame. claro. Bueno, y entonces, Sí, sí, sí. Bueno. prosigamos. Pero sí, bueno. Entonces, vamos a empezar con el tema de la Edad Media, que es un tema que a mí me gusta mucho. Yo creo que yo en otra vida fui bruja y me quemaron en la hoguera o algo. O sea, yo estoy segura que en otro momento de mi vida viví ahí porque me gusta, me apasiona el tema de la Edad Media. Que ahí yo voy a interrumpir, porque no están para saberlo, ni yo para contarlo. Pero sí les voy a platicar que Marce hizo una tesis, ¿no? Aparte de su libro, tiene una tesis en tema de especialidad de esto que vamos a hablar el día de hoy. Por aquí anda, ¿no? Aquí anda Entra su tú. libro, allá arriba, justamente. Ahorita lo ponemos acá. Ahorita lo bajamos Ahorita para lo que lo bajamos, pongamos sí. aquí para que lo vean. Es correcto. No lo van a poder conseguir en las librerías. Porque No, no, edición Porque no limitada. hay edición limitada, somos Nos de la las estamos pocas que lo tienen. convenciendo para que Sí, vuelva a claro. sacar un tiraje. Es Tal vez correcto. otro tiraje, sí. Y Pero bueno, si lo saca, vamos a decir que te vamos aquí ya, a que nos prometas aquí, que si sacas otra tirada, la exclusiva así de venta, la vamos a tener solo en Sí, tertulias de claro, Juan. claro, claro. Ahorita te saca. Ya Cuenten tenemos con el eso. contrato listo y todo para que lo firmes. Hablando del tema, fírmame aquí. Fírmame aquí. Tómale más a la chela y ahorita me firmas. Frente a la camarita y Sí, sí, se aceptó. pero bueno, Sí, terminar. claro. Y ella, su tesis concursó a nivel internacional en España, Ujú. para ser Un precisos, extracto, sí. y fue una de las 10 escogidas, o sea, dentro de los 10 primeros lugares, Ujú. precisamente por el grado de especialización y por los temas que tocó, ¿no? No, Entonces, está bien interesante, la verdad. Ya Tiene con eso les cosas digo que todo. no, digo, muchas cosas medio las sabemos porque pues en algunas, yo que soy bien cinéfila, ya ven que yo series y Correcto. todo. Veo algunas cosas, pero bueno, uno se deja ir a veces porque no tienes el conocimiento de que eso que apareció en la película o en la serie es la realidad, ¿no? Ya lo platicando con Marcia, así de esas burradas que salieron ahí, nada tienen que ver con la Edad Media y bueno, entonces, pero es bien padre conocer todo este aspecto, todo este espectro de por ejemplo, qué tipo de materiales se utilizaban para, por ejemplo, las ollas, o para los platos, o para los vasos, cuáles eran las costumbres de cómo se comía y tal, ¿no? Es bien padre conocerlo, ¿no? claro, y que después no te salgan con que los ajos se cultivaban. No, mejor aún, ¿no? que no te salgan con que especiaban las carnes porque estaban echadas Ah, a perder. claro, habría que sí, estudiar claro. eso, ¿no? Sí, no, también. eso vamos a bien. quitar esa falacia No, aquí. pero por eso es un está error bien Tertulias común. Gastronómicas, el Es podcast correcto. para quitar la ignorancia del mundo. Pues mira, Amén con de que otras sea cosas. la ignorancia de los gastrónomos. Ya nos damos por bien. Ya yo nos damos por me bien doy por servidas. bien servida. Ya si tenemos un radio más grande, pues mejor, ¿no? Sí, qué mejor. Qué mejor. Entonces adelante, échale, amiga. Bueno, Dale. pues voy a empezar a platicar a muy grandes rasgos de qué fue la Edad Media, porque duró 1000 años, entonces no Otra podría hablar muy detenidamente de 1000 años. Pero pues bueno, ahorita tienes. porque ¿Crees que alcanzas? me tengo que regresar hoy a Chilangolandia, entonces no me den tanto tiempo, pero pues bueno, duró 1000 años, es una etapa histórica que en el mundo se le conoce como el oscurantismo, ¿no? Ujú. Mal empleado me parece
el término porque hubieron muchas cosas que se inventaron durante la Edad Media que seguimos usando, como los lentes, la aguja para coser, que a lo mejor no son las cosas más cultas y sobresalientes del mundo, pero pues vivimos, ¿no? ¿Qué te pasa? La aguja vino a revolucionar, ¿no?, la industria. Claro. Bueno, y esclavizar a la mujer, ¿no? Pero claro. No, solo pero más bien como que tiene que ver con el tema de religión, ¿no? O sea, de todo esto de... Sí, pero más bien, o sea, ¿qué fue lo que sucedió? Vamos a ver así como periodo, ¿no? Estos 1000 años abarcan de la caída del Imperio Romano de Occidente a la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Okay. Ustedes ya hablaron en programas anteriores del Imperio. Y entonces, bueno, el Imperio Romano era muy grande y por supuesto muy peleado. Entonces resulta que uno de los emperadores, no sé si ya tocaron el tema, pero tuvo 2 hijos y dijo, yo no quiero que mis hijos se peleen como todos, que se maten para que uno tenga. Entonces, pues vamos a dividir el imperio, ¿no? Trazó, no sé si es una línea en diagonal en Europa, o sea, en Europa y parte de Asia. El chiste es que lo dividió y a pesar de que se practica la misma religión en ambas partes del imperio, se manifiestan y se desarrollan de maneras diferentes, ¿no? Por ejemplo, el Imperio Romano de Oriente, que además pues tenía la ciudad de Constantinopla, ¿no? Como capital del Imperio Bizantino, pues era la entrada de todo el comercio de Oriente, ¿no? O sea, qué interesante lugar ha de ver, digo, si sigue siendo todavía en ese momento, así es. Debe de haber sido impactante todas estas rutas de especias y de la seda y de muchas cosas que entraban por ahí, ¿no? Y entonces, bueno, ahí se practicaba la religión cristiana, que, bueno, en ese momento solamente había cristianos, ¿no? Ya después... se empezó al final de la Edad Media ya se empezaron a derivar otras religiones a partir de ahí. Y bueno, tienen así como diferencias. Por ejemplo, las mujeres en Oriente cristianas se casaban y se casan de dorado, ¿no? En vez de blanco como en el Occidente. Aunque en la Edad Media se casaban de otros colores. Pero esas son como pequeñas diferencias. No reconocen al Papa, sino tienen un patriarca. Es decir, tienen a lo largo de la historia se han ido diferenciando. Pero bueno, entonces la caída de uno y la caída de otro en medio es la Edad Media. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué se le conoce como el obscurantismo? Pues porque hay una destrucción de textos, tanto de los griegos como después de los romanos. Todo lo que no vaya de acuerdo a esta nueva religión impuesta. Van a ser perseguidos, ¿no? Mándame. Van a ser hasta perseguidos. Ah, claro. Pero de entrada es como que si la iglesia no lo autorizaba... pues nadie volvía a ver el libro incluso, ¿no? O lo resguardaban en algún convento y ya después salía a la luz ahí alguna copia, o de plano se desaparecía, ¿no? Se quemaban y entonces ya, pues cuenta la leyenda que había un libro de así, ¿no? O sea, como dicen en la película del nombre de la rosa, del libro de Aristóteles. Yo acordando. Sí, de Aristóteles que habla de la comedia, que es... Digo, tendremos que confiar ciegamente en Humberto Eco, que es un medievalista, bueno, fue un medievalista magnífico, ¿no? Entonces, pues bueno, por eso es el obscurantismo, porque la iglesia decidía que sí, y que no, y lo que sí, ¿para quiénes? ¿No? O sea, porque ahora todos tenemos esta posibilidad, casi todos, de ir a la librería y comprar un libro, ¿no? En esa época, pues, ¿no? La gente no sabía ni siquiera leer ni escribir, exacto, ¿no? O sea, la banda, ¿no? El pueblo. O había uno, o máximo 2 libros, ¿no? No, o ninguno. O sea, claro, y entonces en los conventos se hacía esta reproducción de los libros, y había, digamos, estos trabajos especializados dentro de los conventos, donde está el copista, ¿no? El que copiaba de un texto al otro, y luego estaba el que dibujaba, y luego el que iluminaba, ¿no? Y el que se equivocara mocos otra vez la página. Exacto. Me pongo a pensar, ¿no? Así en la abadía y alguien gritando, ¡mocos! Maldita sea, a la hoguera. Así de me lleva el diablo. Es de Chile. Ay. Entonces, pues por eso, ¿no? Pero suceden cosas bien bonitas durante la Edad Media, sobre todo al final, donde nacen los idiomas que hablamos ahora, ¿no? El idioma oficial en el Imperio Romano, pues era el latín, pero pues era un imperio, ustedes ya lo mencionaron, enorme, ¿no? Que empezaba en Oriente y terminaba
pues yo creo que en parte de Alemania, parte de Polonia, sí, donde iniciaban los pueblos bárbaros. Exacto, y pues Inglaterra, ¿no? Que era como la parte más lejana. La última. Entonces, pues evidentemente había otros pueblos, otras sociedades. ¿Quiénes? Los salvajes, ay, con unas piernotas. En Escocia. Oigan, así no se puede platicar. Ya me voy. Se voy a Escocia. Oye, amiga, pues estás hablando y ya me fui así de... Sí, qué guapos los escoceses, Sí. Así de ya me voy, ya me imaginé unas cosas, con permiso. Regreso en otro piso. ¿Qué me hablaron? Sí. Y pues nada, ¿no? Entonces nacen estos idiomas porque el latín se empieza a mezclar con otras lenguas que existían pues durante el Imperio Romano, y entonces nace el castellano, nace el catalán, nace el vasco, nace el francés, todas las lenguas romances, y las que no son romances también, ¿no? Pero bueno, sí. Aunque sean lenguas germanas, pues como el inglés o el alemán, sí llegan a tener, no mucho como las romances, pero sí llegan a tener ahí un cierto parecido, derivación, origen, ¿no? Entonces, pues justo, ¿no? Pasan cosas muy bonitas en la Edad Media. La literatura nace en la Edad Media como esta cosa de libros, ¿no? Muy al final de la Edad Media. Cuentos y fantasiosos de Castilla. Las cortes del amor son de la Edad Media, ¿no? ¿Las cortes del amor de quién, amiga? De Lorena de Aquitania, creo que se llamaba. No creo que una mujer haya podido escribir en la Edad Media. No, pero no escribía, me refiero a la historia literal. Se refería a... No eran creo. cortes, o sea, eran como esta especie como de juicios que se hacían donde tú podías ir a demandar a alguien que te había roto el corazón. Y lo inicia Lorena de Aquitania, creo que fue ella la primera que hace eso. Y cuando empieza este tema como de que tú estabas casada, pero tu esposo se iba a las guerras precisamente de las cruzadas, y entonces los que tocaban, ¿cómo se llamaban estos? Juglares. Los juglares, o cualquier otro chamaquillo ahí, te podía enamorar. Era este amor como cortesano que empieza a nacer en esta época. Sí, el amor cortés sí nace ahí, pero eso que me mencionas, la verdad es que no pues lo había escuchado. Ajá. Pero además las viudas era un tema, porque justo, ¿no? La Edad Media estaba llena de guerras, ¿no? O sea, ¿qué querían? Pues por un lado los bárbaros entrar a territorio del imperio, bueno, de lo que fue el Imperio Romano, y que después se volvieron ciudades-estado, que después se volvieron países, o reinos, reinos y luego países. Y también pues entraron en un dilema con los musulmanes, porque se andaban peleando ahí un pedazo de territorio donde se supone que nació, vivió y murió Jesucristo, y entonces pues a los musulmanes les pertenecía, pero a los cristianos también, y entonces eran unas guerras infinitas, ¿no? Entonces, era un problema con las viudas, porque solo se podía llamar viuda a una mujer que presentara el cuerpo de su esposo muerto. Sácale. Entonces, si te morías en la guerra, la uña, pues no volvías a recuperar pedazo de cabello, ¿no? No podías recuperar el cuerpo, no podrías dar por hecho que está muerto, y entonces no te podías volver a casar. Te quedabas como la viuda del pueblo, como la loca, porque quién sabe si se murió. Y en una de esas, pues hasta perder tierras y propiedades. Claro, porque tú no tenías derecho a nada. Exacto. Okay. Entonces era una cosa, pues súper complicada en la Edad Media, en los estados civiles, ¿no? Okay. También había, pues prácticamente 2 estados civil, soltera y casada, ¿no? Y si eras soltera, muy pocas posibilidades, que era, pues, entonces te vuelves monja, ¿no? Y si no te vuelves monja, pues entonces te vamos a pedir que te vayas al bosque, ¿verdad? Porque aquí... De bruja. Ajá, exacto, no, aquí no se permiten las mujeres solteras de hombre, ¿no? Ni de Dios, entonces si no estás casada con ninguno de los dos, pues... Bye. Por omisión estás casada con alguien más. Con el diablo. Que seguramente será el mismísimo, ¿no? Y pues hay que irse de la ciudad, ¿no? Digo, lo estoy cortando de una manera muy burda, pero pues... No, ¿cuál burda? Así es. Solo es para que nos... pongamos en contexto. Exacto, en contexto. Aparte de eso, pues está esta figura de los feudos, ¿no? Que es esta repartición de las tierras, donde, pues era como hacer una división de la división de la división de la división, donde el reino, que la gobierna el rey,
se dividía en condados que los gobernaba el conde, y luego en ducados que los gobernaba un duque, y luego en ciudades feudales que tenían un señor feudal como representante del rey, mismo rey, ¿no? Máxima, sí. Pero pues obviamente al tener tantas divisiones y muchas veces tantas personas al mismo tiempo dando órdenes y diciendo que decía alguien, ¿no? Porque también se podía prestar a eso, pues los señores feudales cometían toda clase de atropellos, de abuso de autoridad. Seguimos en eso, ¿no? O sea, les digo que somos muy medievales todavía. Sí, se llama el gobernador, el presidente municipal. ¿Sabes para quién trabajo? Se llama Zacahuil. ¿Te acuerdas de la historia? Zacahuil. Entonces, pues eso se inventó. Sí. Todavía hacía más complejo vivir en la Edad Media, ¿no? En los comercios, o sea, la forma de comerciar también era muy lenta, ¿no? Pensando que todo tenía que entrar por el Imperio Bizantino, por Constantinopla, y entonces imagínense la ruta, ¿no? China, India, todos los países del cercano oriente, entrar por Constantinopla y luego derivarse al resto de Europa. No, pues era una vida, o sea, ser comerciante no volvías a ver a tu familia si no te la llevabas. Claro, o la familia estaba consciente que pues un día regresarás o no, ¿no? También caminos peligrosos, asaltos. No, pues la vida de un comerciante era terrible. Pues es que sí, ¿cuánto en tiempo podrían que ser años de viaje o meses? Yo creo que meses, yo creo que sí tenían 12 meses. Pues chance un poco más. La verdad es que nunca me había preguntado eso. Yo creo que sí ha de ser como interesante investigar, o sea, por ejemplo, de una persona, un comerciante que viviera, por ejemplo, en España. En España. Y olé, y jolines. Y que fuera, por ejemplo, a Asia por especias, ¿cuánto se aventaba? Pero los dueños del comercio no eran los españoles, eran los árabes. No, por eso, pero, o sea, si tú tenías que ir, no, pues, o regresar, ¿no? O al revés, si eras un... Porque de hecho era un tú lo recibías. Si eras un asiático que tenía que venir y regresarte, ¿cuánto te aventabas? Meses. Sí, pero no sé si años. Años, sí, no sé. No estoy segura que sean años, precisamente. Pero meses. Sonaría muy lógico, pero no... Aparte, los comerciantes, había un acto, porque había diferentes momentos, ¿no? Marce los va a comentar, pero había una manera de comerciar donde tú tenías un tianguis que iba deambulando en distintas aldeas. Entonces no es de que hoy estoy aquí y regreso a mi casa, ¿no? Sino que aquí me voy a otro pueblo, ¿no? Lo otro pueblo, y regresabas quién sabe cuándo a tu casa. Pues sí, pero también, o sea, entre pueblos, pues tenías que irte o caminando o traías, bueno, si traes mercancía, pues con caballo o mula, no sé. Pero solo caballo y mula si tenías dinero. O sea, patín. O sea, pues no era común que la gente tuviera caballos, o sea, era algo de gente de lana, de mucha lana, y los comerciantes y era tenían, no todos, pero era muy peligroso. Pues es que no es como ahora que la carretera, que de todas maneras siguen asaltando, ¿no? Pero bueno, es que ahora te asaltan con metralletas, antes te asaltaban con cuchillos, con un una cuchillo, sí, claro, con una onda, ¿no? Como David, con una cica, No, qué complicado, porque sí me imagino que entre pueblo y pueblo, no había luz eléctrica, no, o sea, tenías que andar ahí, no. O sea, olvídate donde te agarrara ahí la noche, violín. Claro, entonces la forma, o sea, era complicado, pues los árabes eran los que dominaban esta parte del comercio. Llegaban normalmente las cosas para comerciar a puertos como Barcelona, como Venecia, y de ahí entonces ya como que recibían estas personas ya europeas o mismos árabes musulmanes o de otras religiones, pues en algún momento hubo cierta tolerancia con las religiones, y entonces ya se encargaban entonces ya de distribuir. ¿Cómo se distribuían? Pues por medio de caravanas de comerciantes, y había tanto las que entraban a las ciudades como las ferias que se hacían a lo largo de los caminos, ¿no? ¿Por qué existían estas dos formas? Pues porque entrar a una ciudad implicaba pagar un impuesto para entrar, un impuesto para salir y un impuesto de lo que estabas vendiendo dentro de las ferias. Entonces cuando se hacían
Al rey le iba bien. Entre los caminos, por ejemplo, pues lugares, digamos, de nadie, que no le pertenecía ni a un rey ni al otro, pues entonces era un lugar, pues como la frontera, ¿no? Casi libre de impuestos. Que va a ser el futuro después, ¿no? Exacto. El futuro, el nacimiento de estas ciudades. Sí, exacto, ¿no? Ciudades que nacen porque los comerciantes de ese pedazo de la ruta empezaron a tener incluso más dinero que los reyes, ¿no? Los reyes se acercaban con los comerciantes, oye, manito, fíjate que te voy a declarar la guerra al de allá y pues necesito que me prestes lana, ¿no? Ajá. Pues digamos que no existían los bancos, pero en estas figuras financieras también que nacen, o sea, como la idea nace en la Edad Media, ¿no? ¿Los Entonces, judíos también esa parte entra ahí? Sí, claro. Porque los judíos eran son, súper prestamistas con la corona. Pues prestamistas y comerciantes también, ¿no? O sea, son sí, muy claro. hábiles, igual que la gente de origen árabe, ¿no? No, eso sí, prosperan donde sea, donde sea. Es que tienen una forma de pensar diferente, o sea, No, y entre ellos son muy como comunidad, ¿no? Entre ellos echan la mano. O sea, yo te voy a ayudar para que te vaya bien a ti, porque me va a ir bien a mí, ¿no? Y además porque somos hermanos en cuestiones ideológicas, religiosas. Espiritualidad. Y entonces, pues todos echan la mano. Si alguien está mal, pues le ayudan, ¿no? En cambio, los que pertenecemos tenemos otra forma de vivir, pues hasta dices, ay, qué bueno que te está yendo mal. Sí, o yo voy a hacer algo para que te vaya mal, porque no me gusta que te esté yendo bien, ¿no? Entonces, pues, si nos ayudáramos un poco, pues seríamos bien prósperos. Otra también, cultura. ¿no? Tenemos potencia 1, ¿no? Sí, pero pues... Porque somos bien ingeniosos, porque ¿cómo hacemos TikToks? Muy divertidos, por cierto, ¿eh? Esos ya son, nos faltó decir que son al calor de las copas. No es necesario decirlo, ni se nota. Para poder hacer eso es al calor de las copas. Ya cuando uno se anda disfrazando de griego para salir en los videos, perdón, de romano, ya habla de que ya hay alcohol suficiente. Sí, ya hemos vaciado nuestras ¿cómo se dice? Nuestras barricas. Nuestras barricas de vino. Que corre el vino, sí, cuando vamos a hacer los TikToks, sí, corre mucho. Como debe ser. Como debe de ser. Bien, entonces, pues, regresamos de nuestro break. Y bueno, seguimos entonces, Marce. Sí, pues bueno, otra de las características de la Edad Media, aparte de las guerras, pues es que había muchas enfermedades. Ay. Enfermedades por todos lados, grandes pandemias. Creo que la que vivimos se queda súper corta, súper morrita comparada con todo lo que vivieron. ¿Cuál era la expectativa de vida, Marce, para una persona común y corriente? Común y corriente, pues de 45 años, 50, ya venerables ancianos, ¿no? 60, 70, ¿no? Y era viejo. Ya eran personas viejas, las mujeres pues normalmente se quedaban en el parto, ¿no? Con la falta de anticonceptivos. No, también de medicamentos, la higiene. Sí. Porque también por tema de religión no se bañaban, ¿no? Se bañaban muy poco. Pues no es por tema de religión. Nunca he entendido. Yo creo, o sea, que me viene a la cabeza a que se tenían que ir a bañar a un lugar lejano para no contaminar el agua cercana que era, digamos, para tomar, ¿no? Yo en algún lugar, no recuerdo dónde leí, que como entra mucho el tema de la iglesia muy fuerte, o sea, como que regresan a esta parte de, pues lo que yo diga es, ¿no? Correcto. Y si no, pues te estás pecando porque no estás haciendo lo que te estoy diciendo. Entonces, el hecho de bañarte implicaba, pues, que te desnudaras, ¿no? O sea, bueno, en aquel entonces, para no considerarse impúdica, te tenías que bañar con un camisón puesto. Y pues nomás ahí te tallabas ahí. El baño vaquero, ¿no? Vamos a decir. Pero sin jabón, ¿sabes? Claro, o sea, con pura agua. Ya dijeras, ¿no? Aunque sea una lavadita con agua, ¿no? Pero entonces este tema de que decía pues la religión que aparte de todo este tema, el agua era de alguna manera que evocaba al tema de la sensualidad y al tema de poder cometer pecado de deseo y otras cosas, entonces que por eso no se les invitaba tanto a que se bañaran y que se dejó de hacer y pues ya de ahí te dicen no hagas algo y pues se va, ¿no? Y entonces ya la gente empezó a no bañarse. Pues a lo mejor era la justificación. De alguna manera. Y sí.
Y por ejemplo ahí los judíos, algo que se les, de donde se diferenciaban era porque eran muy limpios. Porque pero más limpios los musulmanes. Claro, pero pues Mucho como no los teníamos en convivencia aquí tanto, sino que eran más judíos, bueno, específicamente hablando, por ejemplo, de las Europas y demás, y entonces ellos se caracterizaban mucho porque eran personas muy limpias, entonces por eso los ubicaban fácil que eran judíos, y después cuando viene todo este tema de... No, pues sí, por otras cosas que también vamos a decir. Pues, sí, claro, claro, que es donde pues rapidito los ubicaban, ¿no? Y sí. Órale, vente, porque eso que estás haciendo no está bien. Sí, bueno, la iglesia dictaba absolutamente todo en la Edad Media. Uh-huh. Todo. Estaban mezcladas las leyes civiles, digamos, con las leyes religiosas. Uh-huh. Y pues la iglesia se tuvo que buscar su policía, ¿no? Digamos, su FBI, su CIA, ¿no? Su oficina de investigación, que se llamó la Inquisición, ¿no? Y donde, si ahora sembramos evidencia, en ese momento no era necesario sembrar nada, porque con que alguien sintiera la presencia de algo, pues ya te habían caído y pues cualquier cosa, ¿no? Te implicaba, como que ¿no? Era de, yo la vi y no pruebas, nomás con mi puro testimonio ya está. Sí, claro, yo la vi y cuando te acercas, no, aquí se siente la presencia del mismísimo y pues, híjole. Y ya valiste. Y habías valido y pues bueno, ya sabemos, ¿no? Métodos súper efectivos, ¿no? Uh-huh. Para el tehuacanazo conocido. No, se está ojalá. a todo lo que hubo. Pero bien interesante lo que pasaba en la Inquisición, porque tenían prohibido matar gente en la tortura. Sí, ¿no? Eso sí sabía yo, que no se podía. Ya, o sea, no sé, si te dislocaban los huesos de las piernas y te mandaban a tu celda y en tu celda ya te morías. Ya no es. Bueno, ya no es mi pedo. Pero si te le morías ahí al señor que te andaba torturando, sí era como no bien visto. O sea, no pasaba nada, pues, pero no era bien visto, ¿no? Y que se supone que no podían pasar de tantos minutos, ¿no? Las torturas también. Pues sí, porque el chiste de la tortura es mantenerte vivo. Entonces, si se te pasa la mano, Ajá. pues ya lo de la terminas tortura, matando, ¿no? Sí, claro. Bueno, es que porque hay torturas como la de la gotita de agua que caía en el Sí, de la cerebro, desesperación. o el empalamiento. bueno, No, pero de ahí era minutos. para sacarte otro tipo de información, porque también entiendo que, por ejemplo, a los judíos, que de alguna manera se les condenaba a algún juicio, la iglesia se quedaba con sus fortunas, ¿no? Claro. Entonces, pues, era importante mantenerlo vivo y sacarle la información, porque pues lo que querías era quedarte con las tierras, con los castillos, con lo que tuvieran. No lo podías matar así nada más. Aparte tenías que dejar o sentar un precedente para que los demás escarmentaran en cabeza ajena, exactamente. Claro, y por eso ya después de un juicio venía la pena capital, Uh-huh. ¿no? Y dependiendo de lo que habías hecho, pues era lo que te sucedía, ¿no? Podía ser desde cosas muy leves, ¿no? Donde pues te podían quemar en la hoguera. Uh-huh. Y digo leves porque había otras donde te amarraban las extremidades a diferentes caballos y les pegaban para que te despedazaran. Desmembramiento, ¿no? se llama eso. Castraciones en público, evisceraciones públicas. El ataúd de púas. Eso era para tortura. No, Sí, no era pena para capital. ejecución. Y había otros tantos. ¿El garrote ese también era de esa época? El garrote es... Garrote, ¿cómo era? Garrote, ¿El de aquí? Sí, que te amarraban y que aquí atrás te iban, apretando. no, eso es tortura ¿Cómo se llama? también. No, pero sí eran ejecuciones públicas, ¿no? No, o sea, lo que sucedía, por ejemplo, cuando te quemaban en la hoguera, Ajá. La soga. es que te ponían una soga al cuello. Uh-huh. Y entonces como que ya te daban tu último chance, ¿no? Pasaba el sacerdote, te decía, Arrepiéntete. ¿te arrepientes? Y si decías que sí, te ahorcaban desde atrás o sea, le daban como vuelta a la Ajá, cuerda. ajá. Y entonces ya te quemaban muerta o muerto. Porque pues la iglesia es piadosa. Ah, caray. Qué lindos. Y si no se arrepentían, entonces los quemaban vivos. Ajá. ¿No? Esa era como la diferencia en el castigo. Y había otros crímenes muy leves donde te ponían en ridículo. O sea, la pena era pasar ridículo en la aldea, ¿no? En el poblado. Que te Entonces, escupían, que te aventaban cosas. te ponían en un cepo que era donde te agarraban manos y cabeza. Y la gente, así como podía hacer que pasaran a hacerte cosquillas, te podían aventar caca. Y te podían picar el ano si querían, o sea, Lo que fuera. eras el blanco de burlas, pero no te morías, bueno, supongo que si te picaban con algo oxidado el culo, pues sí te morías, pero No había cura para eso. no había desinfección. Entonces,
Pero no era el objetivo, ¿no? Sí, claro. Y como advertencia, pues colgaban los cadáveres en las entradas de las ciudades para que la gente dijera, sí, lugares nanita, públicos, ¿no? Así de O sea, aquí sí ejercen la ley. Y lugares donde llegaba a instalarse la Inquisición, pues era una señal de que iba a haber ahí. Y entonces, pues, ¿tú qué ¿no? habrás sido, amiga? En esa época. ¿Qué se Dijo bruja. Yo ¿no seguramente dijo? una bruja, sí, claro. Pero no te quemaron. Seguramente. Con razón le gusta tanto la leña, luego anda así, ay, pues leña. Se Ando humeando acuerda. así. Se acuerda. Por eso cocina. Trae perfume Exacto. así que huele como Por a eso pirul, no sé. cocina. Exacto. Como a toloache. Sí. Ya vi cómo. Sí, ya supe cómo hacerle. Entonces, pues la Inquisición lo único que hace era complicar Las cosas. mucho las cosas. Cuando España conquista América también trae la Inquisición. Sí. Y si de por sí los juicios inquisitoriales siempre eran injustos, pues Peor. en un idioma que los indígenas no conocían, pues Era peor. más injusto aún, ¿no? O sea, no sabían ni qué. ¿Por qué estaba los pasando, estaban ¿no? torturando ya, no? Y entonces, pues esta forma tan firme de ser la iglesia con la gente, de no permitir y demás, pues justamente causó que después los cristianos se diversificaran, ¿no? En sus formas de expresar La llevar religión. a cabo la religión. Y entonces, en muy inicio de estos cambios, nacen los hombres buenos, ¿no? Donde empiezan a dar la misa en el idioma de la gente a la que se lo estaban dando, porque si no, pues uno se chutaba la misa en latín y pues, ¿qué dijo? Pues, ¿quién sabe? Pero hay que ir, porque si no vas, Te matan. te vamos a mandar a la Inquisición a ver qué te sucedió, ¿no? O sea, si estás enfermo, bueno, pero si no y no fuiste, pues, ¿qué acá está pasando? Que no crees en la religión, Exacto. en la única. En la única y verdadera. Ajá. ¿no? Entonces, se empieza a hacer también algo importante con esto había, les decía yo, en un momento tolerancia. España específicamente era un lugar, unos reinos que toleraban. Había judíos, como en muchas otras partes de Europa, y árabes, ¿no? Sí, les daban chance. Claro. Digo, Hasta chance que- entre comillas. Sí, claro, mientras pagaban los impuestos, no, sí, claro, mientras se sí. mantuvieran Les en convenía. sus lugares, Ujú. ¿no? Sí, les Porque tenían convenía. ciudades ¿No? específicas. O sea, el judío no podía vivir con el cristiano, pero podía estar ahí en las juderías, ¿no? En lugares apartados, normalmente, pues no amurallados porque no eran con piedra, pues, pero sí. No, pero les cercados, pagaban, ¿no? tenías que pagar un impuesto por no ser católico, ¿no? pues a la por iglesia. ser, por no ser. Por lo que quieras. No, sí, pero los creo que católicos ellos sí pagaban les, el diezmo, este, que era también algo. Pero si eras pues, judío tenías que importante. pagar. Por eso muchos, por eso también esto de lo que les hacían, porque eran como falsos conversos. O sea, por no querer Claro. pagar el impuesto que les cobraban, decían, no, pues es que yo ya soy católico. Pero en corto no, realmente no eran católicos, todavía seguían teniendo sus tradiciones judías. Y cuando los agarraba la Inquisición, a ver, papito, tú dijiste que eras católico y sigues mira. haciéndote el Mira. chaval. Estamos en sábado y no puedes caminar así 3 pasos, no, porque ya es que el chaval. Entonces, eres un falso converso y esos era de los que... Y a la Inquisición. Era Inquisición, exactamente. Pero entonces justamente una de las formas de hacer ver o sí convertirse de a de veras o de a mentiras era justo mandar a las hijas a los conventos católicos cristianos. Ujú. Y entonces ahí se empiezan a hacer unas mezclas de cocina diferentes, ¿no? Claro. Porque estaban las españolas, las judías conversas y en una de esas musulmanas conversas. Musulmanas conversas. Entonces ahí siempre, ¿no? Es muy chistoso que también en las colonias españolas en América, Lo mismo. donde se gesta realmente el mestizaje culinario en Exacto. inicio, Ujú. justo es en los conventos. Sí, claro, sí. Entonces, pues ahí es donde empezaron a convivir estos ingredientes, estas formas de preparación, estas técnicas que cada una traía de Estas ideas. casa, ¿no? Ujú. Ideas, simbologías, Horarios, rituales. donde se empiezan a combinar, ¿no? Que O digamos burradas, que- porque luego se te caía algo en la cazuela que no sabías y salió Y sin chispas, querer, ¿no? ¿no? Ajá. Salía algo y nuevo. Ajá. ¡qué maravilla! y pues entonces ahí, ¿no? Nacen pues muchas cosas a las que no les tomamos normalmente en cuenta, ¿no? Y que seguramente no están O suficientemente evolucionan. estudiadas. Sí, Hasta yo diría, ¿no? claro, porque, o sea, ¿qué pasa? Se gestan dentro y salen
y afuera se vuelven a transformar y es un... Y otra pues vez. sí. Depende de dónde lleguen. Justamente el jueves estuve en Diálogos en Confianza en el Canal 11, no sé si puedo hacer el comercial. Pues. Sí, Sí, O sea, claro, no estoy, claro. solamente estoy diciendo que fui al programa. Y me tocó estar con la doctora Laura Corona, que es una antropóloga que se dedica a esto a muchas cosas, pero entre ellas a la alimentación. Y justamente ella dijo una palabra que me gustó mucho, que dice, la gastronomía es dinámica, ¿no? Sí, no es Y- estática para nada. No. Y hay que fluir. Y pues uno fluye con eso, ¿no? Con Claro. lo que tienes, lo que no tienes, en fin, ¿no? Entonces, justamente parte de de esas modificaciones nacen dentro de estos conventos por esas interacciones sociales, ¿no? De mujeres que afuera del convento nunca ni por equivocación convivirían por mil cosas, Sí. pues dentro del convento no les queda de otra, ¿no? Entonces empiezan a gestar ciertas situaciones ahí y bueno, ¿no? Eso es como a grandes rasgos cómo era la Edad Media, ¿no? En ese momento a nivel general. El contexto. El contexto. Oye, pero sí, obviamente, porque lo he leído en tu tesis y todo, ¿no? Y como pasa en todas las culturas, el que tenía mucho, el rey, el señor feudal, toda la nobleza, no comía igual que el que trabajaba el campo. No. En todos lados, a lo largo de la historia, incluso ahora mismo, dependiendo de la clase social a la que perteneces, es lo que comes, Claro. ¿no? Porque no todos tenemos acceso a las mismas cosas, no todos tenemos los mismos recursos. O no todos conocemos Y, lo que ajá, existe, ¿no? y hay O la gente que accesibilidad. no es que no le interese, solo ni siquiera se imagina. No conocen. No, porque ¿no? muchos es porque pues en su casa se cocina de tal manera, porque sus abuelas y tal, así Sí. lo hacían, ¿no? Pero además que ni siquiera se imaginan la diversidad y la cercanía que ahora tenemos con otros recursos, ¿no? Sí, a Con pesar otros de que a lo mejor ingredientes, con pudieras otras cosas. no tener tanto varo para comprar X o Y, pero que sabes que pudieras tener la oportunidad de adquirirlos porque no son tan caros, pero como no los conoces, no los ubicas, pues no sabes ni cómo chingados cocinarlos, ¿no? Claro. Pues es Ves como una- cuando llegas una al, planta ahí es como cuando llegas al súper y ves vas a el la pápalo y le sección. corres. Sí, Yo- puede ser hacia adentro o hacia afuera, ¿no? Papalo hacia adentro, porque Sí. finalmente, digo, no es albure, pero Sí, es se así oyó de, muy feo, o sea, a amiga. lo mejor no estás, ¿cómo se llama? No lo conoces, entonces, pues, vas a decir, esto huele muy raro, mejor no me salto, ¿no? A la siguiente hierba, o hacia afuera. O cómo lo en guisas. Una hierba que llega del extranjero, Ajá. ¿no? Y que ya se cultiva incluso aquí, Ajá. por ese tema de accesibilidad, o sea, a lo Ajá. mejor te va a costar lo mismo que el cilantro, el perejil, o incluso el papalo, que te va a ser más caro porque es Ya cada vez más raro, desconocido, ¿no? Ajá. Exactamente. Tristemente. Pero sí tiene mucho que ver con modas, con accesibilidad, con las costumbres que tenemos en casa, qué tan cerrados somos, por si me da tiempo cocinar o no, si como afuera. Mil Conocimiento, cosas. te digo, o sea, yo Mil hay cosas. cosas que no hago porque Contexto y no sé memoria. cómo diablos cocinarlo, ¿no? O sea, por ejemplo, tú decías, la carne de avestruz, o sea, yo te sé hacer vaca, ¿no? Puerco, pero avestruz no sé si... Pollito, pero avestruz no sé qué tanta necesita, cocción ¿no? necesita, qué tipo de, o sea, fuego fuerte, más bajito, cuánto Tan tiempo. solo si lo vas a comprar que no te den gato por libre, ¿no? Ah, no, sí, Comprar que me la digan carne. que es ¿De qué color es? Tigre. Exactamente. Ah, que me En el ven mercado de San tigre. Juan. Siempre digo, no, sí será, ¿cómo Aquí sabemos es que caballo. Ándale, confiamos Exactamente. en el- Sí, en sí, el claro. proveedor, ¿no? Así es. Pero entonces sí había una muy marcada diferenciación alimenticia de acuerdo al... El otro día me corrigieron, no es clase social, es estrato social, es decir, nacías pobre, te morías pobre. Sí. No había forma de subir. De que saltaras. Y nacías rico, pues morías rico, ¿no? A lo mejor no como rico mapato, pero siempre te mantenías en ese estrato, Ajá. ¿no? En esa estratificación. Entonces, las especias, si recuerdan ahorita que estábamos mencionando de viajes tan largos, tan complicados, de mano en mano de comerciantes, pues evidentemente eran alimentos o productos carísimos, ¿no? Ujú. Por lo Raros. tanto, la clase baja, No los consumía. pues no los consumía, a lo mejor Oye, ni los ni conocía. salecita en la carne. No, sí sal, sí, nada. sí, claro, claro. ¡Qué claro, no, sí sal, horror! sí. Pero especias me refiero a canela, pimientas, clavos de olor. Ujú. No es moscada. No es moscada, macis. aunque pues sí había regiones que tenían sus hierbas de olor. O sea, tampoco se imagina que comían así de a tiro, pues súper. Sí, o sea, culero, dependía ¿no? mucho también su geografía. Sí, la disponibilidad Sí, si de tenías cosas. la ¿no? costa, pues
tenías acceso al pescado. Claro. O a los mariscos. Pero si vivías al centro, solo si eras rey. Y seguro si vivías rodeado de musulmanes, pues no ibas a encontrar puerco. Y entonces, ¿qué comes? Bueno, pues si ahí se sembraba borregos, comes cabras, azafrán, pues ahí vas a encontrar un montón de alimentación en torno al azafrán. No, pero yo creo que un campesino así de Arraiz no podía consumir azafrán, aunque fuera de la misma zona. Yo creo que, o sea, de ¿Por entrada qué? no, Ajá. pero... Sí podía, o sea, obviamente, pues que estoy así, ¿no? Cortando los petales. Pero, o sea, como era tan socorrido, yo creo que sí había como castigos si te robabas algo que no. Digo, ahí que me corrija Marce, ¿no? Pero entiendo yo que las tierras, los feudos, que justamente dividían las tierras del rey, el rey las prestaba, entre comillas, Las rentaba. las rentaba. Para que produjeran. Sí, Bueno, claro. Porque para él era un costo alto tenerlas hechas. Pero Sí, hasta o sea, dentro pues, de campesinos había O sea, sí, pero no te vas a No es comer, nivel, no te no, vas no a había comer niveles. algo que o sea, ¿cómo decirte? No es... Si lo vas a exportar o si lo vas a mandar a otro lado y es No carísimo, podías no te lo pensar vas en a eso. comer. No podías pensar en eso Sí, por- ¿no? o sea, porque se te va la lana. Exacto. No me voy a comer algo que le voy a perder dinero. Exacto. Porque además Ajá. había que pagar el tributo Ajá. y la renta de la tierra. Ajá. ¿no? Entonces, si se produjo en el terreno trigo, pues había que pagar un porcentaje de ese trigo que se cultivó Ujú. y que se cosechó. Ujú, Si todavía me atreví a hacer harina, ujú. pues entonces Otro. pago una parte de la harina. Y si todavía tuve la osadía de hacer pan, pues Ujú. entonces pago Otro con pan para allá. Sí. Y aparte no toda la tierra se podía cultivar, Era tenían un que- problema. Ujú. porque si no la erosionaban. Sí. Entonces tenían todavía que dividirla. Tenían el terreno, lo dividían en varios. Era ir cultivo sembrando rotativo, Así, como van lo rotando. conocemos aquí Se en llama barbechos, ¿no? Barbecho. Todavía se llaman así. Todavía, Ujú. sí sigue siendo hoy. Entonces- Eso en México. Probablemente sí, alguna vez de robar, seguro se encontraron algo, aunque robarle a los comerciantes, pues era así como... No, pues directo, meterte ¿no? a la boca del Directo, lobo, ¿no? exactamente. No, pues ahí les cortaban la es mano. mandamiento. Todavía no se andaban también. con tonterías. Sí, ¿eh? claro. O sea, robabas, te colgaban, Te exhibían. te exhibían, te mataban a Correcto. patadas, o sea, no se andaban con tonteras, ¿no? No. Con miramientos. Entonces, pues eso hacía también que la diferencia fuera importante, ¿no? O sea, les digo, no es que los pobres comieran insípido, pero no tenían acceso a estas especias traídas desde tan lejos, ¿no? O sea, y si cultivaba el trigo, es lo que normalmente iba a comer en casa. Pero si cultivaba zanahorias, Pero el trigo de la peor calidad, Ajá, porque claro. de la mejor Lo que calidad sobraba. para vender. Exactamente. Sí, era muy complejo. Y además como te asignaban un pedazo de tierra, pues si te tocó una tierra que no da para cultivo, híjole, pues, ¿Qué vas a pues, hacer? ¿y yo qué quieres que haga? y lo mismo sucedía, por ejemplo, si tenías una vaca. Si Ujú. no eras agricultor, tenías una vaca y entonces la vaca no te la comías porque quedaba la leche. Claro. ¿no? Y entonces la leche igual, dabas leche, bueno, le tienes que dar un impuesto al rey de esa leche. Ujú. Y si ya haces crema, y si haces mantequilla, y si haces... También le tienes que mandar mantequilla. Oye, Marce, lo por que sea. ejemplo, ahí en esa época, ¿cómo se refrigeraban las cosas? No, no Porque se hay. refrigeraban. No hay. O sea, lo que está te lo tragas hoy porque Sí, claro. mañana no va a amanecer. Claro. Justamente, ¿no? Estos... no quisiera hablar de los banquetes de la clase alta porque pues, solo ellos lo tenían y la gente del pueblo pocas veces sí tenía acceso a esos banquetes, pero eran Solo cuando eran contadas, fiestas, ¿no? Fiestas ¿no? de santos, ¿no? O sea, O fiestas de la cuando iglesia. cuando ya al final había lo que se convirtió de oficio a profesión, ¿no? Los arquitectos, los médicos. Sí, los que se graduaban, ¿no? Exacto. Pero era una fiesta que cooperaba Y toda era la aldea raro, y para era pagar, único. ¿no? Y era único, exacto. Y además, por supuesto, solo hombres y demás. Pero no, o sea, tenían que echar mano de métodos de conservación, Ujú, ¿no? Los que había, que era pues el ahumado, la salazón, ujú. La adición de condimentos. la adición de condimentos, claro. O sea, justamente la gente piensa, y yo no sé por qué piensa, es que de verdad, Eso es quiero buenísimo. ahondar en el tema porque lo he visto Adelante. en libros de texto Triste. para gastrónomos y a mí me Tache. para de pestañas, ¿no? Ajá. O sea, a mí solamente me pone a pensar de, levantaron edificaciones en la Edad Media como Notre Dame, Ujú. como la Catedral del Mar, de la Catedral de la Sal en España, ¿no? De la Sal, del Mar. Ujú. Entonces, o sea, ¿cómo hicieron esas cosas tan importantes? Levantaron castillos, complejas. abadías, Ujú. para Los comer carne vitrales. echada a perder, o sea, Pues no. neta. O sea, pero, o sea, eso, o sea,
A cualquier persona se los dicho a mis alumnos. No te da un torzón de intestinos porque no eres perro, porque si no. Sí, rápido, te hace un nudo. Pero yo les decía, bueno, les voy a dar una carne echada a perder, ¿se la comen? No. Ah, bueno, entonces les pongo canela, ¿se la comen? No. ¿Por qué no? Pues porque se está echada a perder. ¡Pues sí! O sea, es muy lógico que nadie iba a comer las cosas echadas a perder. Porque obviamente aparte ni siquiera había medicina. Y los médicos hasta ese momento pero si es lo único que tenías que comer, ¿qué hacías? Pues te lo comes. No te lo comes. No, comían otras cosas. Por supuesto que no. Comían otras cosas. Una infección en ese entonces. No, pues era la muerte. Te estornudabas y ya casi te mata. Ya te estaban midiendo para meterte, para hacerte el hoyo, ¿no? No hay otra. Sí, así fírmeme aquí. Sí, así de, ¡achú! No, joven. No, joven. Deme sus últimos costales de trigo. Fírmele aquí, joven. Sí, o sea. Pero bueno, quisiera como ahondar en eso, donde por una parte, pues sí tienen como efectos conservadores los condimentos. Pero no manches. Pero no se ponían por eso la comida. No. O sea, ni siquiera era para disfrazar los sabores. No. Al contrario, ¿no? O sea, usar condimentos era una distinción económica. De estrato económico. Sí, de estrato económico. Social, entonces, por ejemplo, ¿no? Viri me invita a comer y entonces me da un pollo al curry. ¿No? El curry, ¿no? Uh-huh. Entonces yo decía, bueno, yo como quiero aparentar o tengo más recursos que Viri, pues yo la voy a invitar a mi casa, pero no solamente voy a usar curry, voy a usar canela y voy a usar semillas de cilantro, aunque estoy diciendo componentes del curry, ¿no? Uh-huh. Pero le voy a poner hojas de laurel, le voy a poner estragón y le voy a agregar así. Y entonces Viri se va a quedar, o sea, la voy a invitar a mi casa para que se dé un quemón uh-huh. de lo que soy capaz de pagar, uh-huh. ¿no? Y entonces esa era como esa distinción, pero de verdad, banda, no comían cosas echadas a perder, se los juro. ¡Se los firmo! Es que el día que lo leí en un libro de texto para gastrónomos, aguas, me entró algo, ¿no? Pero no, o sea, no es el único libro donde viene, sí, o sea, hay varios. Una serie de documentos que hablan sobre eso y solamente mi reflexión es, o sea, levantaron catedrales, levantaron castillos y neta comían cosas echadas a perder, o sea, bueno, ni la gente sin recursos, ¿sabes? O sea, pero es que como es algo que aparte no sé de dónde habrá salido esa información o ese... Yo voy a hacer un paréntesis, ajá. Porque dentro de las cosas que Marce y yo hemos hecho es investigación, incluso en la prehistoria. Uh-huh, claro. Y ese aprendizaje de las cosas echadas a perder se da en la prehistoria. Sí, claro. El hombre no pudo evolucionar y no pudo continuar si se comía algo echado a perder, porque inició como carroñero. Sí. Entonces, ahí es donde estuvo el aprendizaje, porque el que comió y se murió por comer eso, sí. Entendió que esa carne tenía que estar fresquecita. Y también aprendió que el depredador estaba cerca porque estaba fresca la carne. Aprendió esas dos cosas. Entonces, eso no es del medievo, eso es antes, mucho tiempo antes. Desde ahí se empezó a decir así en Radio Pasillo, así en las en las cuevas, no, y corre el rumor de que si ves eso, carne no lo comas, ¿no? O sea, si tiene puntitos rojos, no te lo comas, güey. Si parece que tiene algodón encima, neta, no te lo comas porque me fue bien mal, si ¿no? se mueve solo. O sea, sí la libré, pero me quedaron secuelas, ¿no? O sea, ese es de verdad, de básico. O sea, ¿cómo ustedes un pedazo de pollo? Aparte, no me sales. Ahí va a iniciar un proceso, bueno, ya desde antes, ¿no? Desde los egipcios, desde los griegos, los romanos, uh-huh. con estas cuestiones de fermentación. Es diferente. Se van a desarrollar, van a empezar, si no a ver el microscopio, pero sí entender que existía un proceso en donde se fermentaba y se hacía correctamente para que no te hiciera daño. Incluso uh-huh. La fermentación es un método de conservación de las frutas, ¿no? Uh-huh. O sea, mejor las dejo fermentar, que produzcan que se pudran, a que se pudran de dulces, uh-huh. ¿no? O sea, correcto. Y entonces por eso a mí me choquea la gente que dice que comían cosas echadas a perder, no les creo. Pero te digo, es como esta historia que no sé de dónde nace y que ya se ha repetido tantas veces que se convierte en... Pero que ni siquiera hay una reflexión acerca de eso. O sea, si te pones a pensar, pues no manches, no. Es como cuando de repente sí en la colonia, pues es que porque vieron besarse a Rosita, ya Rosita es bien uta, ¿no? Entonces, pero nadie realmente sabe si lo es, la han visto en los moteles y si lo hizo, si se besó pero como por su ya propio pie, ¿no? O sea, pero como ya se que lo vio, era como mío, ya no sabía si era mujer lo que veía.
Y se ha repetido tanto Quimera, ¿no? O sea, que ya se convierte quimera. en una realidad, ¿no? Se convierte en algo verdadero. Sí, claro. sí, sí. Pues es lo mismo. Pero para ¿no? eso son estos espacios, para para decir la aclarar verdad. puntos, ¿no? Otra de las distinciones entre gente de la clase alta y de la clase baja, pues era la calidad de trigo que comían, ¿no? Los de la clase alta comían trigo de mejor calidad, producían mejores harinas, más refinadas, más blanqueadas, entonces comían pan blanco, ¿no? Lo de la clase baja, pues Lo que hubiera. primero comían lo que hubiera, ¿no? Y segundo, pues si tenían acceso a pan, eran panes negros, ¿no? No de trigo precisamente, sino Era de la cereales. plaga del trigo, Más- que era el más centeno. bajos. Exacto. Sí, claro. antes Sí, era sí. considerado el centeno como una plaga y luego ya después se fueron dando cuenta, incluso el Imperio Que era Romano, mejor. que era mejor sembrarlo hacia el norte, ¿no? Y como ahora los panes de centeno son carísimos caros, porque carísimos son de París, claro. claro, Exóticos. porque y aparte son todo este tema de que comidas ya o superfoods, ¿no? Por ejemplo, y ese tema de que solo la hay gente mucha con bullshit lana eso, y pero ta sí. los Sí, consume. Pero sí, ¿no? Entonces empieza a hacer como esta diferenciación de comida de pobres y comida de ricos, ¿no? Las bebidas fermentadas también era como un... No para todos. Ajá, no para todos, unos comían incluso hidromiel o vinos de baja calidad que había que ponerles especias o calentarlos o ponerles miel Para que supieran. para que no supieran tan... Y por tan ejemplo, mal, tú ¿no? te hablabas del agua, ¿no? Ajá. Por eso decía que no, eso no es, porque el agua ya estaba contaminada, ya desde entonces. Sí, por eso se tomaba Entonces, tanto el vino, agua ¿no? no podían beberla así directo porque era seguro que les iba a dar Sí, claro, una cólera, disentería, No era algo, potable, cólera, olvídate, sí. ¿no? Y tampoco había o sea, vivías en una Entonces, casa y como no tenía sistema de Drenaje, drenaje, no. todo se iba Orinaban y defecaban en una cubeta y en la Por mañana eso la hacían aventaban, aguas, ¿no? ¿no? lo de Ajá, aguas, el agua. ajá. Sí, claro. Sí, y esa fue una costumbre que incluso llegó aquí a la Nueva América. España, ¿no? Sí, claro. Y Pues es todavía que no sí era llegó muy a- inmundo todo, ¿no? O sea, sí Seguimos había... medievales. Oye, y sobre las cocinas, los Los espacios, cuéntanos. Pues lo mismo, ¿no? Entre más lana hubiera, más estrato social, más espacio para la cocina, ¿no? En la clase alta, las cocinas incluso estaban fuera del castillo, alejado de las habitaciones por si hubiera algún incendio o alguna Por el humo. situación. El humo. Las chimeneas empiezan a tomar como mucho auge, ¿no? Mucho auge y justo el método de ahumado, ¿no? De colgar piezas de carne arriba para que fueran... Ahí aparece el garabato, ahumándose. se va evolucionando este garabato, ¿no? El garabato, claro, Ujú. claro. Para colgar estas piezas arriba de las Chimeneas. e incluso las ollas, ¿no? Estos calderos de bruja, pues había que con medio de Con cadenas, cadenas, y polea. exacto, se Muy bajaban, pesado. se subían, ¿no? Y también tenías personas, o sea, más lana, más personal Más de personal, cocina, ¿no? claro, había un escalafón enorme de puestos de cocina donde tu educación culinaria empezaba desde niño, ¿no? O sea, ¿qué pasaba con estas familias pobres? Pues no había un control natal tal cual, seguramente si hubiera existido estaría prohibido, ¿no? He leído en algunos lugares que había condones como de tripa de puercos, ¿no? Ya me imagino la superinfección, pero bueno, ¿no? Pues bueno. Lo sexy que se veía. Ajá, aparte, eso. ¿no? No, me imagino, o sea, ¿Dónde vas a poner Déjate, eso? el aroma, guácala, uno no que está no sé nasal. qué vas a hacer con eso, pero no entro. O sea, yo no puedo así. No, olvídate. Pero pero por sí, imagínate, si no se bañaban, olías tú y olía lo que te ibas a meter. claro. Sí. Guácala. Con respecto a lo del baño, ya no les conté, pero la gente se bañaba el día de su santo. Sí, una sola vez. Una sola vez. Pero era por prescripción religiosa, ¿no? O sea, Ajá. el día de tu santo te tenías que bañar. Ujú. Y si te sabías el día de tu cumpleaños, también. Y Oye, si no, pues con el día de y tu si no santo. sabías ni tu santo ni tu cumpleaños porque eres una hereje, ya A veces te salvaste, ya no te bañas. en España había unas cosas bien chistosas, no sé si en el resto de Europa, porque eso no lo leí más que estudiando España, pero había unos testamentos, ¿no? O sea, si el rico de la ciudad o el que tenía ahí 2, 3 cositas que heredar se moría sin familia, dejaba en el testamento a todos los que se llamen Juan y se bañen. Ok. Ajá. Órale. O para recibir la herencia a todos los Juanes, Y ese día se bañaban los les Juanes. la tienen que recibir bañados. Pero ahí se estipulaba o los Andreses o los... Hay muchas ocurrencias en la Edad Media, de verdad, cosas que uno no se imagina. Sí. Pues sí. Y entonces claro, entre más espacio, más lana, más recursos, más personal. Entonces empezabas
estas familias pobres, ¿no? Que les decía yo que no había control natal más que el hambre y las enfermedades. Y entonces lo que querían también era tener menos bocas que alimentar o que la criatura ayudara a la economía familiar. Entonces, o chambeas o chambeas. Exacto, los mandaban a hacer oficios, y mujer, ¿no? cásate para que te mantenga otra familia. Como aprendices, claro, empezar de aprendices, ¿no? Sí, los chicos iban a los oficios a aprender como... ni siquiera entraban como aprendices, entraban como ayudantes, una cosa así, donde primero pues barre aquí, limpia acá. Es el veme y trae. A veces estos niños iban a casa del que les iba a enseñar y vivían ahí, y a veces no, iban y venían a su casa. Y conforme iban creciendo pues les iban dando más actividades, más responsabilidades, y hasta que iban aprendiendo, ¿no? Y al final justo tenían que hacer una obra maestra, que quiere decir que era como su graduación, de que ya eran maestros, carpinteros, maestros albañiles, maestros carniceros, maestros panaderos, y en el caso de las cocinas, pues cocineros, ¿no? Y había varios puestos. ¿Cuál era el puesto más alto? El de jefe de cocina. Y solo hombres. Sí, hay algunos nombres ahí en la historia perdidos, pero que yo nunca he encontrado, o sea, nomás porque confío en Néstor Luján, estoy segura de que sí había una señora repostera, ¿no? Pero exactamente si de dónde sacó la referencia. Si lo supo, que probablemente no sí, por la misma sociedad no permitieron que su nombre apareciera. Claro, sí, no, pero sí debió de haber. Claro. No sé si a nivel profesional, como pasa ahora, profesional ¿no? A lo mejor la tenían por ahí, sin querer descubrieron y se murió el chef y digo el cocinero y pues la metieron a ella, pero obviamente pues no va a permear en la historia porque era mujer, ¿no? Entonces, yo creo que en lo que leí, que tampoco leí mucho, ni leí todo, ¿no? O sea, leí suficiente para hacer mi investigación, me aparecieron 2 nombres. Pero tampoco, te digo, no estoy seguro, o sea, yo confío plenamente en quien lo está diciendo, pues, pero a su vez no sé si revisó en dónde, ¿no? Pero fíjate cómo es el tema de cómo se le asocia tanto culturalmente a la mujer dentro de la cocina, pero no que a pesar de que en la Edad Media la mujer no era nadie, tú ves en las películas, en las series, de la Edad Media, en la cocina estaba una vieja. Sí, a pesar... y era la jefa de la cocina, era una madrota así, una señora cocinera que era la que manejaba toda la cocina, y cuando te vas a la historia dices, es que está totalmente equivocado porque no tendría ni que estar aquí, pero culturalmente asociamos tanto a la mujer que debe de estar dentro de la cocina que dices, pues en esa época también, ¿no? Qué estupidez. Claro, ¿no? Y además, pues hay, dentro de las cocinas hay actividades que están directamente relacionadas con los hombres y otras actividades directamente relacionadas con la mujer, ¿no? O sea, si te ponen a pensar, ¿quién hace la carne asada? El hombre. El hombre es el que prepara el fuego y la mujer por otro lado las salsas, o sea, las me refiero para la ajá. carne asada, ¿no? O sea, las salsas, el arroz, ajá. El guacamole, los frijoles, las verduritas para poner, no poner, ¿no? Sí. O sea, todavía estamos todavía, a pesar de todo el discurso de género, ajá. Muy profundamente tenemos divididas esas actividades, ¿no? O sea, alguna vez me acuerdo que yo en la carne asada con mi familia, yo estaba asando la carne y todos, pero ya siéntate, pero ya come, pero ya vete para allá, ¿no? O sea, como que mi lugar no era, yo ahorita la acabo, ¿no? O sea, tranquilos. Pero sí, ¿no? O sea, como que esa imagen social es, el hombre es el que asa la carne. Sí, sí. Pero eso lo traemos así arraigadísimo. No sé desde cuándo, ¿no? Yo creo que la traemos ahí tatuada en los genes o no sé, ¿no? Sí, pues y es lo único que se meten en la cocina, sí, ¿no? De repente, o sea, cuando es así, sí, lo único a lo que el hombre te ayuda es a hacer la carne asada, porque todos los otros días no lo vuelves a ver en la cocina, cabrón, ¿no? Si eres pues de ese tipo, ¿no? De la típica mujer ama de casa, que pues ella es la que hace todo en su chan, ¿no? Ajá. Sí, es lo único. Aunque también los corre, ¿eh? Porque también hay la que porque estorban. Pues es que estorban. Digo, cada vez es diferente, ¿no? Pero todavía pues permea por ahí ese tema. Afortunadamente hay hombres que sí cocinan. Afortunadamente sí, claro, mucho que hasta eso. Cocinan más mejor. Más mejor. Venimos más rico. Tertulias gastronómicas más mejor. Muy bien el castellano. Claro, yo creo más que rico que hasta las esposas, ¿no? Y afortunadamente
estamos viviendo una época de muchos cambios, ¿no? De muchas crisis, muy compleja, pero también de muchos cambios donde las mujeres nos estamos haciendo nuestros propios espacios, a quien le guste y a quien le pese, ¿no? Pues y también hay hombres que lo están aceptando e incluso lo están aplaudiendo. O que ellos mismos están buscando sus espacios en otro lado donde no lo tenían. Hoy la mujer, la verdad, ya está en todas las esferas, hasta en los deportes más peligrosos que hay, ¿no? Los pilotos de carreras, las boxeadoras. Yo todavía no he visto mujeres luchadoras, trabajando, por ejemplo, en este tema como de hasta traileras. No, ¿Ya sí. ves Lola la trailera? Y esa desde los 80s. Era una visionaria. Era una visionaria. No, yo por ejemplo todavía no he visto mujeres trabajando en el tema como de las cloacas y esta situación así como de limpieza urbanística y así de la parte de... Yo creo que sí debe de. No me ha tocado verlas. Yo creo que sí debe de haber, pero hasta ahorita yo no he visto a nadie. Ha de haber unas mujeres muy chingonas que nos escriban para que nos digan que sí sus nombres. Sí. Oye, hay otra pregunta, Marce, por ejemplo, porque también en esa época se utilizaban utensilios platicábamos, ¿no? De cobre y tal, sí. ¿no? Que también eso, sumado a todo este tema de las enfermedades, te hacía que te murieras por el tipo de material, sí, ¿no? Se desprendían ciertos materiales, otros no. Igual, ¿no? Los materiales con los que tú contabas en cocina, e incluso para comer, no nada más para preparar, sino para consumir, dependía también del estrato social al que pertenecías. Entonces la clase alta, pues oro, plata, cuando ya empezó a haber cristalería, que no fue en la Edad Media, ya fue posterior, pues ya copas de vidrio, ¿no? Mientras que la clase baja, pues en lo que se pudiera, hasta se los prestaban, ¿no? Sí, comían con la mano. Incluso ahuecar un vegetal y ponerlo a secar al sol, ¿no? Para hacer un cuenco, un recipiente, no tanto para cocinar. Pero sí, o sea, digamos, pues sí, materiales baratos, fáciles de hacer, que las pueden conseguir fácilmente en el mercado, hacer un trueque, fabricar en su casa, ¿no? Oye, y también como dices tú, en los materiales, incluso los reyes, los que tenían más dinero, las incrustaciones, ¿no? Los tallados, claro. El marfil, el carey. Sí, con figuritas de flores, de frutas, con ¿no? estas piedras preciosas, sí. Cosas que dices, no manches, ¿no? Que hoy son joyas. No, claro. Ni siquiera es así como dices, es el traste. Y eso es como para que bebiera lo que fuera, la cabeza. ¿no? Ajá. Sí. Pero pues era de estatus, nada. Pero sí, algo que sí quiero como hacer también mucho énfasis es que había tantas guerras y tantas enfermedades que incluso estos reyes, señores feudales, marqueses, duques, condes, también pasaban hambre, ¿no? O sea, no siempre era esta fastuosidad de los banquetes exacerbados que sí había, pero había momentos en donde, pues si se te está muriendo el agricultor y el ganadero, pues no hay nada, ¿no? Y si estoy en guerra con el güey que me surtía el borrego, pues tampoco no voy a tener nada, ¿no? Entonces, sí hubo banquetes grandes, importantes, pero también estas personas pasaron hambres, ¿no? Y hay platillos que van a pasar a la historia con origen en el hambre, ¿no? ¿Como cuál, por ejemplo? La olla podrida. Que vamos a hablar de eso en otro momento. Vamos a invitar a Marce. Pero son estos platillos caldosos de cuchara, ¿no? Donde en agua o en lo que hubiera, ¿no? Vino tal vez, que tuvieran ahí un poco de cerveza pasada, ¿no? Se ponían a hervir vegetales, ¿cuáles? Los que hubiera, ¿no? Hay que pensar que en ese momento Europa no tiene papa, ¿no? Que después le va a salvar la vida a lo largo de las guerras a los europeos. Entonces hay que pensar en nabos, ¿no? En zanahorias, en brócolis, coliflores, este tipo de vegetales, cebollas, ajos, les digo, seguro algo para darle sabor, ¿no? Hierbas de olor que sí tenían acceso, ¿no? Y proteína, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? Pues podría ser, ¿no? O sea, no estaba descartado que no tuvieran. La cosa es la calidad, ¿no? Y la cantidad, ¿no? Y seguramente había momentos en que no tuvieran, ¿no? Entonces una ratita que se atravesó. No, porque transmitían enfermedades las ratas. Pero se las pues seguramente hemos comido perro desde tiempos ancestrales, ¿no? Y sin saber, o conejos. Estaba prohibido para la gente baja, de la clase baja, cazar
en los que bosques. la O sea, canción. podías cazar Porque- con permiso del rey. Exacto, porque eran sus animales. Claro. Le pertenecía Pero a todo entonces de lo que ninguna estuviera. manera, o sea, yo sí, por ejemplo, en esa época digo, que la chica. O sea, no puedo esto, no puedo No, los ya mátame de una igual, vez. O sea, quieres recolectar. Pero suéltame, me lastimas. Por ejemplo, el clima lo permitía y había frutillas, bayas en ese momento. Tampoco. No, recolectabas, pero tenías que pagar tu Sí. impuesto. Pues, Ay, porque no. la frutilla era del Pues rey. estamos igual pero- ahorita. Claro, Te somos compras un muy carro, medievales. pagas. En lo que se Lo marca, vas a somos muy utilizar, medievales, pagas. súper Por medievales. todo pagas. Sí, los no, impuestos, olvídate. pues, desde entonces. Y las mordidas, ¿no? Sí. Y por ejemplo, si alguien con mucha hambre iba y cazaba un conejo, Ujú. pues si lo cachaban, pues era, pues no sé si considerado traición al rey, y lo mataban. Porque Oye, no tenían Marce, permiso. cuéntanos de este mueble preciosísimo que nace, ¿no? Precisamente para guardar las especias. Que va a ser un... Las despensas. Ajá, las despensas. Las despensas, pues muchas veces bajo llave, ¿no? Las especias que costaban, les decía yo, mucho dinero, pues tenía que guardarse con llave. ¿Y quién tenía Incluso esa llave? personas, ¿no? Pues el encargado de la cocina, ¿no? En el momento en el que ya pasamos la Edad Media y nos volvemos modernos, hay una figura, no sé si por arriba del jefe de cocina o por lo menos igual, que es como el maestresala, ¿no? Ujú. Que ejemplo de eso es Vatel, Ujú. que pues partían el queso afuera en el servicio y adentro de la cocina, ¿no? Seguramente ellos en su momento también tenían resguardado esto de las llaves de la despensa. Y de ahí aparece, ¿no? La palabra ama de llaves. Ama de llaves, correcto, Ujú. correcto. Y además, pues justo, ¿no? En castillos, conventos, tenían cámaras de refrigeración sin la refrigeración tal cual, ¿no? O sea, se Ajá. buscaba espacios El más lugar más fríos, frío, en donde llegaba la profundos, ¿no? corriente. Excavaban. Las Ujú. cavas. Y entonces ahí guardaban productos que estuvieran debidamente procesados como un queso, por ejemplo, como los vinos, Ujú. y mantenerlos alejados, resguardados y en un ambiente pues bastante Constante. frío. O sea, yo creo que si le Sí, tomamos Sí, porque la construcción en temperatura, aquel entonces pues era pura piedra y, Exacto, y la si piedra estaba es fría. y regularmente los castillos tenían foso, ¿no? Entonces si construyes en más abajo del nivel de donde estaba el agua, pues sí era muy frío. y entonces pues La también eso sinusitis, ayudaba. amigas, así de, en el castillo, ¿no? Ay, te morías, ¿no? De eso. porque- Aparte. Por eso no se bañaban. Acá. Sí, Les no, daba y la claro, por eso pulmonía. dicen, ¿no? Que las mujeres usaban los vestidos largos, pues para que los olores se quedaran donde tenían que Donde estar. tenían que estar. Yo no me imagino menstruar en otra época que no sea esta, porque debe de haber sido No, la muy muerte. complicado, ¿no? Los Sí. partos. Todo muy complicado, o sea, donde Lavarse te los dientes cortaras, en casa. déjate lavarte, es que tuvieras dientes, déjate lavarte los que todavía los tuvieras, no, es una cosa tremenda. No, Sí. sí tenían ahí luego sus dentaduras de madera, ¿no? Y o que por ejemplo le podías pagar a otra persona Para comprarle sus dientes. comprarle sus dientes y que tú te los También, pudieras poner. Muy podían- de rico también era Podían eso, abrir ¿no? tumbas, ¿no? Para ver qué había. Ah, sí, ahí, también. para ver que se podían Sí. Robar, ajusticiar. usar. Ajá. Ya ves, desde entonces Reciclar. exactamente, recicla, reusar, reutiliza. Desde entonces. Sí. Híjole. Las 3 R's. No, está súper interesante, pero desgraciadamente ya se nos acabó el tiempo. Qué raro. Sí, qué raro. Qué raro. Siempre, no, y no. La verdad es que sí, cuando viene Marce, bueno, Estamos también cuando cortos. estamos solas, pero cuando viene Marce se nos acaba bien rápido el tiempo. O sea, como que deberíamos de hacer episodios de 2 horas cuando viene Marce, ¿no? A ver si todavía nuestros escuchas barrocos Pero no, nos por eso, aguantan. por eso viene otro capítulo. Ah, no, sí, claro. Le vamos a. Pues le hicimos manita de puerco y dijimos, mínimo vamos a grabar 2 capítulos. No te regresas a la ciudad. No, si no nos te vamos. vas. No, ya tenemos De hecho, secuestrado no su encuentro mis coche llaves y del todo, coche, ¿no? compañeros. No, están perdidas y no las va a encontrar hasta Auxilio. que acabe de grabar. No, pues muchísimas gracias, No, Marce, por gracias a acompañarnos. Estuvo Gracias, súper interesante el tema. Nos faltó todavía cubrir mucho, pero bueno, esperemos que más adelante podamos ahondar Sí, todavía con más. mucho gusto. Y pues muchas gracias a nuestros escuchas. Recuerden, por favor, les pedimos con toda el alma y el corazón que nos apoyen en nuestras redes sociales, que den like a la Compartan. sí, que le den like, se suscriban. que se suscriban. Y bueno, pues aquellos que
quieran ver el contenido adicional, que tenemos ya en Patreon, pues con mucho gusto y lo pueden encontrar. En todas nuestras redes están las ligas para que puedan encontrar directamente ahí Patreon y bueno, que visiten nuestra página oficial. Con eso nos ayudan a sostener este proyecto. Es correcto, sí, porque no saben, sí necesitamos el patrocinio y el sostenimiento, claro que sí. Y pues nada, les agradecemos mucho. Hoy ando, pero sí, es el vino, perdón, fue el vino. Sí, ¿verdad? No, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado otra semana más. Ahora sí ya lo dije bien. Y pues nos vemos la próxima semana. Adiós, barrocos. Bye, bye.